A ver, América Latina pues no fue noticia en el mundo, hay que decirlo, este fin de semana. Hay cosas más apremiantes. Está el conflicto entre Israel y Hamas, está el conflicto de la invasión rusa a Ucrania, está el conflicto de la falta de gobernabilidad en Estados Unidos porque su Cámara de Representantes está congelada, porque no hay presidente de la Cámara de Representantes y nada puede ocurrir en el Congreso estadounidense hasta que este no se elija, y se ve para largo, después de 20 días, que elijan a alguien. Entonces, México no pintó y América Latina tampoco. Pero vamos a hablar de dos cosas que ocurrieron en México y América Latina. Primero, en Palenque, Chiapas, ayer se realizó una llamada cumbre que no fue una cumbre. Fueron convocados los gobernantes de 11 países latinoamericanos y del Caribe y apenas llegaron 5 de 11. A ver, los que llegaron fueron Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que ha sido señalado de estar vinculado con narcotraficantes. Su hijo Nicolás es actualmente investigado por las autoridades de su país tras haber admitido que recibió unos $150,000 para la campaña de su papá de individuos vinculados con el crimen organizado. El papá, el presidente Petro, dice que él no estaba enterado. Estuvieron los presidentes, los dictadores de Cuba y de Venezuela, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, dos dictadores. El cubano, pues, fue designado para su actual chamba por Raúl Castro, quien a su vez, pues, llegó al poder cuando su hermano Fidel se retiró y después se murió. Maduro sucedió en el cargo a Hugo Chávez cuando este se murió y se ha perpetuado en el poder. Después llegó por parte de Haití Ariel Henry. Ariel, que es primer ministro y presidente interino de ese país en la total desgobernanza desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Y llegó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Ella es esposa del expresidente hondureño José Manuel Zelaya, quien fue destituido en 2009 tras intentar una consulta popular previamente declarada ilegal por el Tribunal Supremo Electoral, por la Fiscalía General, por la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de su país. Le valió gorro, decidió hacer esta consulta y el ejército, indebidamente, hay que decirlo, lo subió a un avión y lo mandó fuera. Algunos dicen que Xiomara pues es la Juanita de José Manuel. Fueron los 4 que llegaron. A mi juicio, 4 impresentables. No asistieron a la reunión en Palenque los presidentes de Costa Rica, el señor Rodrigo Chávez, Guillermo Lasso de Ecuador, Nayib Bukele de El Salvador, Alejandro Yamatei de Guatemala, Laurentino Cortizo de Panamá, ni Johnny Briceño, el primer ministro de Belice. Algunos no quisieron venir o no pudieron venir, muchos no quieren ver ni en pintura a Díaz-Canel y a Maduro, pues otros ya van de salida, en fin, sus razones. Pero de 11 llegaron 5 y la verdad 5 impresentables. Díaz-Canel pues se llevó las menciones cuando acusó a Estados Unidos de incitar a la migración irregular que en los últimos 2 años ha llevado a cerca de 500,000 de cubanos a abandonar su isla en dirección al mismo país que el dictador responsabiliza de los problemas que vive Cuba. 500,000. El presidente López Obrador dijo que el bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos es una flagrante violación a los derechos humanos y expresó su deseo de solicitarle al presidente estadounidense Joe Biden la apertura de un diálogo entre ambas naciones. Ahora, yo quiero recordarle al público y le quiero recordar al presidente López Obrador que el embargo a Cuba fue impuesto por Estados Unidos después de que Fidel Castro decidió no compensar a las empresas estadounidenses por los activos que expropió entre 1959 y 1961. Castro dijo: no les doy un centavo, y se robó todo. Fue un robo. Si lo hubiera pagado en esa época, le hubiera costado $1,800 millones. Ese dinero a valor actual, según algunos cálculos, sería de $16,000 millones.
Si hoy lo pagara el gobierno cubano, que está totalmente quebrado, pues se acabaría el embargo. Pero en fin, no lo puede pagar. Y el pueblo de Cuba sigue pagando, después de 61 años, una equivocada, deshonesta y caprichosa decisión del fallecido dictador Fidel Castro. Hay que mencionar que Lázaro Cárdenas, tan admirado por Andrés Manuel López Obrador, sí compensó a las compañías petroleras a quienes en marzo de 1938 les expropió sus bienes. Y se decía que podría haberlos no indemnizado porque bastantes problemas estaban enfrentando estas empresas, la mayoría de ellas inglesas, ante el señor Hitler y la inminente Segunda Guerra Mundial. Pero Lázaro Cárdenas las indemnizó. Ahora, mientras en Palenque se celebraba una cumbre que no fue cumbre, que no ayudó en nada a resolver las causas de la migración latinoamericana y caribeña a Estados Unidos, en Argentina, dos totales demagogos, el populista de derecha Javier Milei y el peronista Sergio Massa, avanzaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se van a realizar el 19 de noviembre. Solamente para decir, Milei arruinará más a su país si gana. Y el señor Massa pues ya contribuyó a arruinar a Argentina porque fue cómplice y colaborador de los anteriores gobiernos que llevaron a su actual terrible situación al que fue un gran país sudamericano. O sea, que Latinoamérica no pinta en las noticias internacionales, pero qué papelitos hacemos, la verdad. Guillermo, Eduardo. Bueno, en todo caso, el que se reúnan presidentes siempre es bueno porque intercambian ideas. El problema es cuando le ponen estos nombres tan rimbombantes de cumbres para el desarrollo y que no pasa, como ya dijiste, absolutamente nada. Me queda claro además la presencia mediática de los dictadores de Cuba y de Venezuela, y el que falta, porque es el más llamativo, es el de El Salvador, Bukele. Lo de Argentina, ni cómo ayudarles, Eduardo. No, bueno. El señor por una vecindad fraterna y con bienestar. Exacto, tocayo. Como dices, bueno, ni fue cumbre y además pues hubo un desdén de varios primeros ministros o presidentes invitados. Y pensemos cuál fue la propuesta que hizo nuestro presidente a estos gobiernos, es que los iba a apoyar en los programas estos de Sembrando Vida y en el de Jóvenes Construyendo el Futuro, cuando desgraciadamente esos programas hemos visto que no han logrado que en México disminuya la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Así es que, bueno, pues la propuesta tampoco creo que vaya a tener algún futuro correcto para los integrantes o los que más para la cumbre, foto, ¿no? y en todo caso para la publicidad de alguno de esos dirigentes, que dos son dictadores, evidentemente. E insisto, creo que lo de Bukele le hubiera dado otra dimensión y a lo mejor hasta más interés a la reunión, pero pues creo que no vino por obvias razones. Bueno, Bukele porque no quiere verse ni en pintura con Castro III, que es Díaz Canel, y con Huguito Chávez, que es el señor Maduro. Ni en pintura los quiere ver porque él es de la extrema derecha y va para dictador que vuela también, no nos hagamos guajes, ¿no? Pero la verdad es que qué invitados. Esos son los amigos ideológicos del presidente de México. Porque el presidente de México no le importa que sean dictadores, lo único que le importa es que sean de izquierda. No le importa que a sus países los tengan en la ruina mientras sean convencidos de sus ideas revolucionarias. En fin, así es el asunto. No sé si esto vaya a cambiar a partir del 1 de octubre del año entrante, no lo sé. Es difícil pronosticar cómo se conducirá una nueva presidenta de México, porque como se ha dicho en este programa muchas veces, nunca sabemos cómo son y cómo piensan hasta que se sientan y ocupan el cargo. El que nos dejó mucho saber cómo sería es Andrés Manuel López Obrador. Él nunca engañó y nunca dijo una cosa para hacer otra. Bueno, sí, el otro día lo mencionamos, al Poder Judicial le prometió que nunca interferiría en sus decisiones, que lo respetaría, etcétera, etcétera. Y ahora no hay día que pase sin que el presidente no solamente no se burle del Poder Judicial, sino que lo insulte totalmente e insulte a sus principales miembros, entre ellos a los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en fin, así está esto. Quiero decirles que aquí en Europa, ni enterados de lo que esté pasando en México. Hay otros problemas más interesantes para ellos. Mensajes, regresamos.